Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes en el programa La Tercera Vía con el abogado Carlos Chiriboga Romo, analista político, con quien vamos a tratar en el programa número 9 los asuntos pendientes en el escritorio del futuro presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa Cinco. Abogado Chiriboga, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ecuatorianos y ciudadanos del mundo que nos escuchan. Un saludo y fraternal para los libres pensadores, para los amantes de la paz, de la justicia, de la verdad, de la equidad, de la solidaridad y del humanismo. Bueno, estamos muy próximos a hacer un cambio de gobierno en medio de la turbulencia que vive el Ecuador en todos los planos, porque verdaderamente el presidente Noboa va a tomar las riendas de unos caballos desbocados. Verdaderamente todos aquí en el país, los alineados, los desalineados, los independientes, los que están alineados en una ideología o en otra, los fanáticos y los radicales en este momento, estamos suspendiendo la respiración y cruzando los brazos para efectos de que al presidente Daniel Noboa todo le salga bien. Porque hemos entendido definitivamente, después de tantos sacrificios y dolores terribles que ha vivido el pueblo ecuatoriano a lo largo de su historia republicana, con fracasos y decepciones, que un mal gobierno afecta a todos y que un buen gobierno beneficia a todos. Pensar de esta manera justamente nos ubica ya en un plano de un pueblo que se encuentra en los caminos del desarrollo intelectual. Por esa misma razón, en este momento, dejando de lado posiciones absurdas, principalmente las ideológicas, es la hora de juntar todas nuestras fuerzas, hacer una sinergia para tratar de sacar al país del estado de postración en que lo va a tomar Daniel Noboa. Por otra parte, siempre en el Ecuador buscamos cómo hacer algún tipo de comentarios que a veces son favorables o a veces desfavorables. Pero ciertamente ha causado mucho comentario y no tan bueno el hecho de que el señor presidente electo vaya a pedir información al señor Lasso acompañado del ex vicepresidente Alberto Dají. Y esto por el hecho de que él tradicionalmente se ha manifestado como uno de los economistas más conservadores, quien proclama y considera que la crisis que vive el Ecuador es a causa de que no se han tomado medidas duras para efectos de alivianar la situación de los ecuatorianos. Duras como terminar finalmente con los subsidios a los combustibles, olvidándonos que somos un país exportador de petróleo. Duras como el tema de seguir trabajando en el achicamiento de las instituciones del Estado, de achicar personal y de desprenderse de instituciones del Estado. También ha tocado temas sensibles como la seguridad social, hablando justamente de todos los beneficios que tienen los afiliados y que no corresponden con las aportaciones ni con los años de servicio. Entonces, obviamente, en el país que tenemos, donde tenemos un 60% de ciudadanos que estamos en la pobreza, más de un 50% de ecuatorianos que están con hambre, con una población desnutrida infantil que oscila casi el 50%. Entonces, obviamente, este tipo de mensajes incendiarios son los que aterran y asustan a los ecuatorianos pues, en este momento. Y obviamente, alguna vez el expresidente León Febres Cordero, conociendo ya de sus medidas y de sus pensamientos y de sus proyecciones, lo calificó al economista Dají como terrorista económico. Y obviamente, todas ese tipo de declaraciones causan
al menos susto y temor en muchísimos sectores del país. Pero nos lleva a pensar el hecho de que se ha ido aplicando a lo largo de la vida republicana en gobiernos que son de la tendencia del señor Dají, este tipo de medidas de una u otra manera. Por ejemplo, el Ecuador de hoy prácticamente no tiene un sector minero del cual obtenga beneficios. El oro, el cobre que tiene el país, los minerales, están concesionados a muchísimos años, donde recogemos apenas un mínimo porcentaje de las regalías de ese tipo de negocios o negociados. ¿Qué pasa con los puertos? Tampoco tenemos puertos ya prácticamente en el país. Recordemos que la última concesión del puerto de Pozorja o el de Puerto Bolívar. Por otra parte, también se ha ido desmembrando el Estado de sus instituciones, siguiendo las mismas políticas del señor Day. Se vendió el cemento Chimborazo, cemento Guapán. Es decir, seguimos nosotros en ese sendero de que con esa misma narrativa de que son las soluciones económicas que necesita el país, pero sin embargo seguimos cada vez más abajo en la situación económica de los ecuatorianos. El combustible estaba a $1.40 más o menos y ahora tenemos a $2, casi el doble del precio. Es decir, se han multiplicado los costos de los combustibles, incluyendo el diésel. Sin embargo, de esto, pese que incluso hay una declaración de uno de los altos funcionarios de Petroecuador que dice que ya no hay subsidios a los combustibles, se sigue diciendo que el Ecuador tiene que terminar los subsidios a los combustibles a precios internacionales. Es decir, no podemos comprender que se habla de tener los precios de los combustibles a precios internacionales cuando tenemos un sueldo, los ecuatorianos, que no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta básica vital. Entonces, son temas que necesita el señor Daniel Noboa atender en este nuevo gobierno, en este corto gobierno que esperamos que sea positivo y productivo. Pero además de esto, tenemos que ver que tenemos un déficit en muchísimas instituciones. Por ejemplo, en los centros educativos. No hay escuelas ni hay colegios. Por supuesto que hay que trabajar también con el presupuesto. Pero ¿qué pasa? Que solamente el Seguro Social, según un inventario mal hecho, con propiedades que todavía no se sabe exactamente dónde están, tiene 980 millones de dólares en inmuebles. Ahí estamos hablando de casas, edificios, escuelas, haciendas, inmensas propiedades, que habría que ver en una buena auditoría quién está hecho cargo de estas propiedades y en qué condiciones y en qué circunstancias. Pero, sin embargo, no hay colegios, no hay escuelas, ni hay universidades. Cuando podrían simple y llanamente de un plumazo entregar esos inmuebles para efectos de crear infraestructura, para darle, aliviar la situación en el tema educativo. Y por otra parte, también inmobiliarios. Inmobiliar, esa empresa que se creó cuando hubo la famosa ADG, la compañía esta que se hizo cargo de los bienes que incautaron por los bancos cerrados. AGD. Sí, AGD. ¿Qué ocurrió? Que tiene también miles de millones de dólares en propiedades. Sin embargo, ¿por qué razón no se da esos inmuebles para que sean productivos, para que sirvan para las instituciones que en este momento están deficientes y para los ecuatorianos que no tienen vivienda? ¿Cuántas ciudadelas, casas, inmuebles están ahí? Pero sin embargo, estamos cargados de necesidades y tenemos muchísimas propiedades que resolver. Motos en la Comisión de Tránsito por miles, o sea, dañándose, deteriorándose, siendo objeto de robos, cuando hay miles de ciudadanos que están caminando y que le podría ser de mucha utilidad una motito para que se trasladen, lleven a sus niños al colegio, puedan hacer sus actividades. Buscar la forma de que todos esos bienes improductivos se conviertan en bienes que sean productivos de servicio social.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero en medio de este tema siempre viene el asunto de que nos faltan los recursos, que tenemos un déficit fiscal, que tenemos una deuda externa, que tenemos muchos problemas pendientes, pero sin embargo de esto tampoco se habla de dineros pendientes que están por resolverse. Por ejemplo, ¿qué pasa con la telefónica? Según el señor Guerra, un experto en temas de telefonía, veía hace pocos días que él considera que no menos de 10.000 millones de dólares se puede suscribir los nuevos contratos con la telefonía celular. Ahí tiene, presidente Noboa, tremendo billete para atender los problemas nacionales. ¿Qué pasa con el tema del OCT? Que se renove el contrato, que simplemente está un poco oscuro ese asunto, que ahí hay plata por atender. ¿Qué pasa con el campo Amistad? Donde ya se ha denunciado por parte de la señora Janet Nostroza de que estos grandes negociados impiden que se explote con beneficio para el país, ¿sí? Pero sí en beneficio sigue manteniéndose de grupos pequeños que son los que siguen proveyéndole el gas al Ecuador. ¿Qué pasa con todo este tipo de asuntos pendientes? Nosotros creemos definitivamente que es hora de que el presidente Noboa, que tiene muchísimos problemas y que todos tenemos que sumar, meter el hombro para ayudarlo a salir adelante, por el bien de los ecuatorianos, dejando de lado cualquier posición de afectos o desafectos, tiene temas pendientes que resolver y para ello lo que se requiere es eficiencia, liderazgo, eficacia, gente competente, gente que entienda la diferencia entre la urgencia y la emergencia, gente que comprenda que se necesita en el Ecuador de patriotas. Hemos visto que se han asesinado en el país a candidatos. Hemos visto que se ha asesinado en el Ecuador alcaldes, candidatos a la presidencia de la República. Lo que quiere decir que hoy por hoy en el Ecuador la vida de un funcionario público es sinónimo de garantía de servicio. Deben de saber todos los funcionarios públicos. Y ahí están los ejemplos de todos los ciudadanos políticos que andan con chalecos salvavidas. Tienen que saber que si van al servicio público van a poner la vida en garantía por su eficiencia y su eficacia. Este no es el momento de jugar. Este no es el momento de seguir pensando en que dejemos las cosas hacer y dejar las cosas pasar. Para ser funcionario público en el gobierno de Noboa se necesita de héroes. Gente que esté dispuesta a morir por darle un gran servicio al país. Por otra parte, también es importante que nosotros vayamos elevando el nivel del debate y del análisis político en el país. Simple y llanamente salimos de un problema y nos metimos ahora en una comidilla, en un triángulo amoroso en el que estaría involucrado el señor ex vicepresidente Glass con su secretaria, con un asambleísta electo, y que verdaderamente hoy por hoy, pues como siempre, la gente en este tipo de comentarios completamente de prensa roja, amarilla, rosada, no sé cómo le llaman, es de gran comidilla, pero que afecta al país. Y que definitivamente deben las cosas tomarse en serio. Recordemos nosotros que ya por una mujer casi hubo una guerra mundial hace miles de años. Recordemos a Helena de Troya. Ahora resulta que por otra fémina posiblemente se destruya una de las más grandes organizaciones políticas aquí del país para beneplácito de muchos. Así que esto nos sigue dando enseñanzas de lo que es la seriedad, la firmeza, la credibilidad, la honorabilidad. Es importante que comprendamos que en el Ecuador lo que más hay es gente decente, gente correcta, gente sana, solidaria, generosa, gente que queremos integrarnos, gente que queremos compartir las mejores experiencias que tenemos. Pero tenemos que hacer conciencia que para ello necesitamos
enfrentar al enemigo común que en este momento está infiltrado en las instituciones del Estado, que es la corrupción. Y esa corrupción se combate solamente con decisión. Yo me niego a pensar y aceptar, como algunas personas en algunas tertulias dicen, que hay que trabajar en los jardines de infantes, porque entonces están a entender que ya desde la escuela, los colegios, las universidades, todos nosotros estamos corrompidos y ya no hay nada que hacer. Yo me niego, porque estoy convencido que los ecuatorianos somos gente honorable, buena, trabajadora, solidaria, responsable, que desgraciadamente estamos manejados por un poco de miserables traidores a la patria. Gente que les importa un carajo la situación que viven las personas. Entonces hay que enfrentar los grandes problemas que tiene el país con políticas de Estado serias. El presidente Noboa tiene que trabajar con todos los gobiernos seccionales. Es decir, tiene que ir a cada cantón, llamar al alcalde o en cada provincia y poner allá a su gobernador, a su intendente de policía, para trabajar en conjunto con el subsecretario de Educación, de Salud, de Deportes, del Trabajo, para hacer una sinergia de cada una de esas instituciones en esas provincias, para que todas salgan a trabajar en cada provincia simultáneamente. Entonces, un cambio positivo muy pronto en el país. Yo estoy seguro que debemos que entender que las instituciones son las permanentes, que los hombres somos los transitorios y que solamente depende de poner gente eficiente en los puestos, gente que verdaderamente ame al país, gente que sienta vergüenza ajena de la negligencia y la corrupción que nos hace vivir y cómo nos hacen quedar mal internacionalmente, como nos ponen al país entre los más peligrosos del mundo, para efectos de poder construir una nueva república. Estamos seguros nosotros, los que estamos ya cansados de las ideologías políticas, de las confrontaciones, que rechazamos esta violencia terrible que estamos viendo también en los faros internacionales. Ahí vemos lo que pasa entre Palestina e Israel, o también lo que están viviendo Argentina. Gracias, abogado, gracias. Lo vamos a tratar en los próximos programas. Seguramente esto ha sido todo por hoy. Que Dios bendiga al Ecuador, que viva la República. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más mensajes de la tercera vía con el abogado Carlos Humberto Chiriboga Romo. Gracias, felicidades.